Hola, soy Mónica Mayer y les voy a platicar de mi pieza El Tendedero. Presenté El Tendedero por primera vez en 1978 en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México durante una exposición de artistas jóvenes cuyo tema era la ciudad. Decidí hacer una pieza de algo que enfrentaba yo a diario, la violencia sexual en el transporte público. Yo ya participaba en el movimiento feminista y sabía que no teníamos por qué tolerar esas agresiones. Salí a la calle a preguntarle a las mujeres qué detestaban más de la ciudad y colgué sus 800 respuestas en un gran tendedero color de rosa en la exposición. En ese momento, la violencia de género estaba muy naturalizada y pocos identificaban qué era el acoso. Tras platicar con ellas, empezaron a compartir sus experiencias. Las respuestas en aquel tendedero causaron gran interés entre el público del museo y de manera espontánea muchas otras mujeres se sumaron a sus respuestas. Volví a hacer la pieza al año siguiente en Los Ángeles, en Estados Unidos, en la calle en esta ocasión, sin más elementos que papel, pinzas y un par de metros de cuerda. En aquella ocasión tocábamos las puertas, salían las mujeres y el tendedero funcionaba para que las vecinas compartieran su experiencia y se conocieran. De alguna manera, la pieza artística se convirtió en una herramienta activista. En 2007, el tendedero revivió cuando me lo pidieron para una importante exposición de arte feminista internacional llamada WAC, Art and the Feminist Revolution. Ahí presenté solamente documentación del primer tendedero porque ni siquiera se me ocurría cómo podía reactivarse una pieza de esta naturaleza. En 2009, la historiadora feminista Karen Cordero me pidió hacer un nuevo tendedero para la exposición en la Universidad Iberoamericana y planteé 4 preguntas. ¿Cuáles son las ventajas de ser mujer o de ser hombre? ¿Y cuáles son las desventajas de ser mujer o de ser hombre? Las respuestas aludían a las diferencias de género y algunas eran muy chistosas, pero no reflejaban lo que estaba realmente sucediendo en ese contexto. Pero aprendí. En 2015 me invitaron a hacer el tendedero en Colombia y propuse realizar un taller con artistas y activistas para ahí con ellas y ellos definir las preguntas. La pieza nuevamente tuvo sentido porque sí respondía a su contexto. La primera pregunta que plantearon fue, ¿cuándo fue tu primer acoso? Las respuestas eran como un balde de agua fría. A los 6 años, a los 12, en el camión, en la calle, en mi casa. Eran muchísimas historias. Al leerlas, yo misma recordé que de niña un tipo me manoseó en la calle y nunca me había atrevido a hablarlo, a pesar de llevar décadas como feminista, porque siempre pensé que había sido un caso único, no entendía la dimensión del problema. En Colombia también sucedió algo sorprendente. Una maestra tomó la metodología del tendedero para hacer dinámicas en la escuela. Desde entonces, es una pieza que funciona en el arte, el feminismo y también en la pedagogía. En 2016 tuve una muestra retrospectiva en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México e hice un gran tendedero con 4 preguntas, empezando naturalmente por la que correspondía a ese contexto, que era, ¿te han acosado en la escuela o universidad? Las participaciones no se dejaron esperar. Otra de las preguntas fue, ¿qué has hecho o qué harías en contra del acoso? La planteé para no quedarnos solamente en el papel de víctimas y para socializar las estrategias que hemos desarrollado para defendernos a lo largo de los años. En este tendedero se reunieron más de 9,000 respuestas. En 2016, Amnistía Internacional me pidió que hiciéramos un tendedero y en esta ocasión utilizamos el color amarillo, que es el de su institución, y el rosa, que yo procuro conservar siempre como una referencia a aquel primer tendedero de los años 70. Este es uno de los tendederos que más me ha impactado. Fue en la Facultad de Psicología de la UNAM.
a donde fui a dar una plática y terminando definiríamos la pregunta para el tendedero. Antes de empezar, pasé a los sanitarios y me encontré que en cada baño había un botón de auxilio. Me pareció inaudito que nuestra principal universidad fuera tan insegura para las mujeres, siendo que ahí tendrían que estar generando las herramientas pedagógicas para disminuir la violencia de género. La pregunta, naturalmente, fue, ¿qué sientes al entrar al baño y encontrar un botón de pánico? Algunos de mis tendederos favoritos han sido en colaboración con artistas, y cuando hacemos mi pieza, además organizamos una exposición colectiva sobre violencia de género. Esta fue en Culiacán, al norte de México, en una de las zonas más afectadas por el narcotráfico y por el feminicidio. De un lado estaba mi tendedero y justo enfrente estaba el que hizo la Cutsi Salgado. Lo hizo a partir de un performance sobre las mujeres asesinadas, cuyos cuerpos desnudos son arrojados al río y aparecen cubiertas de lodo. A veces el tendedero también ha hecho que se generen otras obras. Este tendedero fue en una escuela privada, que es un espacio público, pero no. Por ejemplo, si la estudiante que escribió esta durísima respuesta la subía ella misma, todos iban a saber de quién se trataba, por lo que seguramente se hubiera abstenido de participar. También era problemático que se podían subir denuncias contra maestros y enfrentar que las alumnas por ello podían sufrir represalias o que las autoridades se espantaran porque había este tipo de denuncias y decidieran bajar el tendedero. Por ello, pusimos una caja para meter todas las respuestas, que después las colgaban las organizadoras del tendedero. También negociaron que cualquier denuncia en contra de algún maestro sería entregada directamente a la dirección, quienes estaban obligados a tomar cartas en el asunto. Algo que me interesa y sorprende mucho del tendedero es su capacidad para reverberar. Cuando lo hice en Argentina en 2018, impartí un taller para artistas, activistas y maestras, y trabajé en la organización barrial El Trapito, en el barrio de La Boca. Poco tiempo después, las maestras de este nivel preuniversitario que participaron en mi taller implementaron un tendedero en su escuela y sus alumnas salieron a la calle a reunir respuestas. Un par de meses después, me escribió una de las jóvenes que quería reproducir el tendedero en una escuela cercana, en donde una chica trans se había suicidado por bullying. Ella lo que quería era usar el tendedero para abrir la conversación sobre el tema y naturalmente le di toda mi autorización y asesoría. En 2019, el tendedero llegó a la ciudad de Nagoya, en Japón, en donde también trabajé con artistas y activistas. A este lo llamo el tendedero mutante por la cantidad de cambios y reverberaciones que ha tenido. Temiendo que no hubiera respuestas porque la cultura japonesa es muy privada, quienes se encargaron de la museografía diseñaron este tendedero que es más o menos en forma de biombo, un poco para darle privacidad a quienes iban a responder. La verdad es que no hizo falta, a los 3 días estaba casi lleno el tendedero. Después hubo un caso de censura en la Trienal y varios artistas, principalmente latinoamericanos, decidimos clausurar nuestras obras mientras este problema se solucionaba y así es como quedó mi pieza, sin las respuestas y con papelitos rotos en el suelo. Sin embargo, algunos artistas japoneses participando en esta misma Trienal me pidieron usar el formato del tendedero para hablar sobre la libertad de expresión, justo en las puertas cerradas de la sección que había sido censurada. Después, el grupo al que le di el taller para hacer la pieza se conformó en colectivo y han seguido reactivándolo desde entonces, tanto en manifestaciones como en galerías y universidades, y a su vez han asesorado a otros colectivos que quieren hacerlo. Este es uno de los tendederos más dolorosos que me han tocado. Me pidieron hacerlo en un barrio en el que hacía poco habían asesinado a una niña de 13 años, en un país
en el que se reportan 13 feminicidios diarios. Ahí la pregunta fue, ¿conoces a alguna mujer que haya sido desaparecida o asesinada? Y muchas de las respuestas eran afirmativas. Fue un tendedero desgarrador porque compartieron las historias de muchas mujeres. También me tocó ir a dar un taller del tendedero a Indiana, en Estados Unidos, y el colectivo que lo organizó llevó la pieza a cada condado de su estado y después presentaron las respuestas en su palacio legislativo para exigir que se cambiaran las leyes sobre consentimiento sexual. Nuevamente, el tendedero, además de funcionar como arte, servía como herramienta activista. En los últimos años, el tendedero ha explotado y se ha replicado cientos de veces, principalmente en contextos educativos. Algunos tendederos yo los he asesorado y otros me he enterado mucho después de que sucedieron, cuando alguien me platica o me logra mandar alguna fotografía o documentación. Si bien los tendederos que yo hago no buscan que haya una denuncia directa, sino mostrar una problemática social, muchos de los que se están haciendo de manera espontánea están siendo utilizados para denunciar con nombre y apellido a los acosadores. Siempre digo que son como un movimiento Me Too analógico. Ante la frustración por la falta de respuesta institucional a sus demandas formales, las mujeres están optando por la denuncia directa. El problema es que muchas veces a las organizadoras de estos tendederos las han agredido y han sufrido represalias, por lo que sugiero que si se quiere hacer un tendedero de denuncia, primero se asesoren con organizaciones de abogadas y activistas feministas para poder diseñar estrategias para protegerse. Asimismo, aunque sé que es muy complejo y a veces imposible, es importante que si podemos, hagamos denuncias formales. La pandemia nos trajo varios tendederos digitales, como este en el Museo de Antioquia, en Medellín, en Colombia. Ante el recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres durante la pandemia, plantearon la siguiente pregunta. ¿Has enfrentado violencia doméstica durante la cuarentena o acoso en la calle, en la casa o en las redes sociales? Y bueno, por lo menos aquí en México, la violencia doméstica durante la pandemia se ha incrementado exponencialmente. Y al empezar a leer las respuestas, además, a este tendedero, a mí me sorprendió mucho la cantidad de violencia que se había generado en las redes, incluso en los espacios educativos. Y las jóvenes eran acosadas al estar tomando clases a través de internet. Escuché cosas que jamás me hubiera imaginado que podían suceder. A últimas fechas, el tendedero está brincando a otros ámbitos. Arriba pueden ver el de una organización de mujeres dentro de la Iglesia Católica. Abajo es una convocatoria para hablar sobre los motivos por los que las mujeres no denunciamos la violencia o para compartir las experiencias de los obstáculos que hemos encontrado al hacer. O sea, hay que cambiar, hay que defendernos ante la violencia, hay que empezar a denunciar y luego hay que cambiar muchas veces los sistemas para que estas denuncias sean efectivas y realmente sirva de algo. Termino con esta pieza del artista Isa Telles que me gusta mucho, pero les pido que se fijen en su texto, en donde ella explica que al compartir su historia en el tendedero, se sintió muy acompañada. Para mí, eso es fundamental. Por ello, las invito a que compartan sus historias. De veras, ya no estamos solas.